Bueno, ahí estamos. Bueno, gente, ¿cómo están? Bienvenidos a la clase de Anatomía 2 de la carrera de Bioimágenes. Esta es Anatomía Descriptiva y Topográfica. Bueno, en esta ocasión me ha tocado preparar la clase de aorta. Entonces vamos a hacer un recorrido por lo que queremos y necesitamos que ustedes sepan en este momento. Sí, vamos a hacer la salvedad de por ahí estudiar algunos vasitos que van a la cabeza, otros que van al miembro superior e inferior, pero sí vamos a dar algunos conceptos que eh, consideramos son importantes en esta etapa de la materia. ¿Bien? Bueno, vamos a empezar a hablar de lo que es la angiología y vamos a decir que es el estudio de los vasos del sistema circulatorio y sistema linfático. Ahí en la imagen observamos los dos tipos de vasos que comúnmente vamos a estudiar. Del lado derecho tenemos el pintado en azul, los vasos venosos, y del lado izquierdo los vasos arteriales. ¿Bien? Como dijimos, es el estudio de todo el sistema circulatorio y también comprende el sistema linfático. ¿Bien? Podemos decir que el aparato por el que circula la sangre está dado por dos partes. Por un lado vamos a tener el corazón, que es el órgano central de impulsión, y por el otro vamos a tener las arterias, venas, capilares también, un sistema de conductos de estructuras y propiedades diferentes, por lo cual todo va a ser a lo que es el aparato circulatorio, ¿sí? Acá ponemos dos imágenes, las cuales ustedes pueden ver. La de mi derecha muestra todo un circuito ejemplificado, obviamente, para que ustedes lo puedan entender, que se divide en circulación mayor y circulación menor, ¿sí? Si hablamos de circulación mayor, vamos a decir que sale del ventrículo izquierdo la sangre, ¿no? Estamos todos hablando de lo que es la sangre. Va a salir del ventrículo izquierdo, va por lo que es la arteria aorta, que es la arteria que vamos a estudiar en un rato, se distribuye por todo el cuerpo, que ahí lo que podemos ver es por todos los órganos por los que pasa, ¿sí? Acá los que más están representados son el hígado, el vaso, el estómago, el riñón, ¿sí? Entonces pasa por todo lo que es el cuerpo para darle la nutrición y el funcionamiento a todos esos órganos, y a través de arteriolas, que son esas pequeñas vasitos que se subdividen las arterias cada vez en vasos más pequeños, a esto se les llama arteriolas, y después tenemos que estos vasos pasan de llamarse arteriolas a ser otros vasos mucho más pequeñitos que conforman una red de capilares, que son las que ejemplificamos de esta forma, ¿sí? Entonces, pasan de ser arterias a meterse por todo el organismo, siendo arterias cada vez más pequeñas, ¿bien? Y transformándose en los que son capilares, ¿sí? A través de esos capilares vamos a tener que es como un ovillo de hilo, y vuelve la sangre, retorna hacia el corazón desde los capilares, formando vénulas, que son vasitos muy chiquitos, después venas, que son las grandes venas por las cuales vuelve, venas cava superior e inferior, va a volver al atrio derecho, ¿sí? Y de ahí al ventrículo derecho. Entonces, toda esa circulación que nosotros nombramos desde el ventrículo izquierdo hasta el ventrículo derecho, se va a llamar circulación mayor, ¿sí? Bien. Después vamos a decir, o vamos a hablar, también no podemos dejar de mencionar en este aparato circulatorio, lo que es la circulación menor, que desde el ventrículo derecho la sangre va por lo que es la arteria pulmonar, acá por eso lo vamos a ver, va por lo que es la arteria pulmonar hacia los pulmones, tanto derecho como del lado izquierdo, ¿sí? Llegando hasta una red mucho más pequeña, que son los alvéolos, para producir la hematosis, que es lo que se denomina el intercambio gaseoso. A nivel de esa zona capilar, como habíamos dicho, ese ovillito de hilos que parece ser capilar,
se va a producir este intercambio y ahí es donde la sangre oxigenada vuelve por las venas con sangre carboxigenada, ¿sí? Entonces vuelve a través de las 4 venas pulmonares hasta lo que es el atrio izquierdo, y ahí es donde termina esa circulación menor, ¿sí? Por eso tenemos 2 tipos de circulación, mayor, ¿sí? O sistémica, porque va hacia todos los sistemas, o circulación menor o pulmonar, ¿sí? Si tenemos que decir de dónde hasta dónde van, entonces la circulación menor va desde el ventrículo derecho hasta el atrio izquierdo. Ventrículo derecho, acá, si bien, como les dijimos anteriormente, puede aparecer, depende del autor, que también lo siga nombrando al atrio como aurícula. Entonces, esto es antiguamente llamado aurícula, ahora es un atrio. ¿Bien? Esos 2 conceptos los tienen que tener ustedes en cuenta, de dónde va la circulación mayor y la circulación menor, y qué comprende. ¿Bien? Bueno, ahora vamos a hablar de los que nos interesa también, metiéndonos en este tema de la circulación y angiología, sobre lo que es las arterias. Las arterias vamos a decir que son conductos membranosos, elásticos, con ramificaciones divergentes, ¿sí? Y tienen ramas de 2 tipos, ¿sí? Ramas terminales y ramas colaterales. ¿A qué vamos a llamar ramas terminales y ramas colaterales? Las ramas terminales son aquellas por las cuales, digamos, una arteria deja de ser propia, tiene un punto final porque se divide, ¿sí? Entonces ahí termina el nombre propio de esa arteria para pasar a llamarse de otra forma. Esas son las ramas terminales, de decir, de tal a tal punto esta arteria va, empieza acá y termina aquí, con estas ramas, con el inicio de las ramas terminales. Mientras que las arterias, las ramas colaterales, son aquellas que nacen de ese tronco principal, de esa arteria que venimos nombrando, pero que por el solo hecho de nacer de esa arteria no va a cambiar su nombre, ¿sí? Entonces, vamos a ver que tenemos de 2 tipos, las arterias terminales que le marcan el fin de esa arteria para empezar a llamarse de otra forma, y las colaterales, que son las que nacen de ese tronco principal o de esa arteria que nosotros vamos a estudiar. Bueno, acá tenemos, por ejemplo, de un lado las ramas terminales, como por ejemplo vamos a estudiar, que en este caso vamos a tener las ramas terminales de la aorta, que son las ilíacas derecha e izquierda, y la arteria sacra media. Esos son ejemplos de arterias terminal, porque hasta aquí llegaría lo que es la aorta, y a partir de allí tienen otro nombre, ¿sí? Ya no se llama aorta, se llama de otra forma. Y las arterias colaterales vendrían a ser estas arterias que son esos vasitos que nacen de esa aorta, pero la aorta sigue su recorrido. En este caso les pongo este ejemplo de la aorta para que lo entendamos mejor. ¿Bien? Bueno, vamos a ver la disposición general que tienen todas las arterias, y podemos decir que a medida que se alejan del corazón, se subdividen en ramificaciones mucho más pequeñas y que pasan a llamarse arteriolas. ¿Bien? Entonces, este concepto lo tenemos que tener claro. Las arterias, cuanto más se alejen del corazón, van a ser cada vez más pequeñas, mientras que las venas, a medida que se acercan al corazón, pasan a formar troncos cada vez más grandes. Ya lo vamos a ver. En cuanto a la configuración externa, podemos decir que los vasos arteriales miden entre 1 y 8 milímetros de diámetro. Por lo general decimos que tienen una dirección rectilínea, pueden ser profundas o aponeuróticas. Por lo general las arterias que son las que irrigan, las que tienen una función importante, son las profundas, ¿sí? Y también hay que decir que se relacionan con los huesos, los músculos, ¿sí? Con las articulaciones, con la piel, las venas y los nervios, ¿sí? Acá era el ejemplo que yo les daba de un vaso principal, ¿sí?
que a medida que se va alejando el corazón se hace cada vez más pequeño, pasa a llamarse arteriola, y esto que acá se confunde, ¿sí? Este tejido, es la red capilar. Acá vuelven a formarse un ramillete de vasos que van a formar vénulas, y estos a su vez, al unirse varios, van a formar una vena. ¿Bien? ¿Qué otra característica vamos a tener en cuenta, vamos a considerar acá? Vamos a hablar de lo que es la estructura, ¿sí? De los vasos arteriales, y en este caso les pongo también un ejemplo del vaso venoso. Pero nos vamos a detener bien en lo que es la estructura de una arteria. La arteria podemos decir que está formada por 3 capas superpuestas. Vamos a tener una capa externa, celulosa o adventicia, que es la que mostramos aquí, esta de acá, ¿sí? Es la más externa, la más superficial vendría a ser. Esta capa está formada por tejido conjuntivo y por fibras elásticas que se colocan por dentro. O sea, por un lado vamos a tener tejido conjuntivo y por dentro tenemos una red elástica. ¿Bien? La capa media, que es esta que marcamos acá, es la más gruesita. Esas redes elásticas digamos, se conforman cada vez más grandes y forman la capa media. Da elasticidad y contractibilidad, y está formado solamente por tejido muscular y elastizado. ¿Bien? Esa es una característica primordial que tienen las arterias. Y después tenemos la capa interna, que es, a ver, la que voy a marcar acá. La capa interna vendría a ser esta, que está pintada en amarillo, y la más interna, acá la de rojo. La capa interna o sedosa se adhiere a la media, o sea, a la muscular, y el epitelio de esta capa, el epitelio que lo reviste, ¿sí? Tiene células pálidas similares a las fibras musculares. ¿Bien? A su vez, esta capa interna está revestida por una mínima capita, una capita un poco más finita, que es el revestimiento interno que poseen estas arterias, que se denomina endotelio. ¿Bien? Entonces, sepan ustedes que las 3 capas de la arteria son externa, media e interna. La capa media es la que forma la pared muscular o elástica, ¿sí? Y es una característica que tienen las arterias. ¿Bien? Bueno, pongo acá, digamos, las venas. Lo que tienen de característico internamente es que carecen de capa muscular, si bien tiene ahí una pequeña capita, pero no le da fuerza a esa vena, mientras que la arteria sí. Y acá lo que tenemos es que las venas tienen válvula, un sistema valvular en la parte más interna del endotelio, y las arterias no. ¿Bien? Entonces, si tendríamos que comparar una arteria con una vena, en la estructura vamos a decir que la arteria es como si fuese una manguera común que tenemos en casa, que uno la aprieta y al soltarla vuelve a su estado. Mientras que una vena vendría a ser como una manguera que tienen los bomberos, que son esas que se inflan solamente cuando pasa líquidos, ¿sí? Eso es una comparación que siempre hacemos en medicina, cuando vamos a la morgue y vemos un vaso con otro, ¿bien? Bueno, podemos decir que en su trayecto, todo lo que son las arterias se van a anastomosar entre sí. Este término quiero que lo aprendan. Anastomosar quiere decir unir, ¿sí? Entonces se unen entre sí por varios tipos de, digamos, estas uniones pueden darse no de una forma, sino por varios tipos. Primero que tenemos es inosculación, ¿sí? La inosculación es la unión de 2 vasos de libre calibre, ¿sí? Se pueden unir. Ahí pusimos un ejemplo en la arteria cubital y radiopalmar, que se unen libremente, ¿sí? También se pueden unir por convergencia, que es la fotito que tenemos abajo. Por lo general, la convergencia es la unión en un punto, ¿sí? De varias arterias, y ahí pusimos un ejemplo como lo sucede en las arterias vertebrales. Después podemos tener una unión transversal, que acá tenemos esta en la imagen del medio,
como por ejemplo sucede en las comunicantes anterior y en este caso anterior, también tenemos otro tipo de comunicantes, pero que se unen de forma transversal, o sea, unen dos vasos longitudinales y esta unión está dada por un vaso en forma transversal. Y también tenemos el tipo de anastomosis longitudinal, que acá no puse una foto, pero es el tipo vas aberrans, el vaso aberrante que se dice, que es un pequeño conducto, en realidad tuerto o inconstante, podríamos decir, y digamos se desprende de un vaso o deriva de uno a otro vaso. Son muy finitos estos vasos, Vaso-Behrens, y ocasionalmente, o sea, no es muy fácil de encontrar, pueden llegar a encontrarse, pero no irrigan estos vasos, son como puentes que tienen, ¿sí? Entonces un vasito pequeño que se desprende de uno principal. Bien, estos tipos de uniones entonces podemos encontrar en todos los que son las arterias. Nosotros ahora vamos a hacer hincapié en lo que es tórax y abdomen, que es lo que nos interesa que aprendan. Bien, y vamos a empezar hablando de lo que es el sistema de la arteria aorta. Esta arteria es la arteria más grande del organismo, ¿bien? Entonces, podríamos decir que tiene un calibre de 3 centímetros de diámetro. Es una arteria que si uno digamos, la tiene que cortar, se dice que el caudal de sangre que lleva y la presión que es tan fuerte que alcanzaría digamos, una distancia de 2 a 3 metros, ¿sí? Miren la fuerza que tiene porque es una arteria que nace a nivel de lo que es el corazón, ¿sí? Entonces, vamos a decir que la aorta es la continuación, en todo caso, del ventrículo izquierdo, ¿bien? Si podemos hablar de origen, vamos a decir que va desde la base del corazón hasta el cuerpo de la cuarta vértebra lumbar. O sea, ahí estamos viendo todo lo que es este vaso tan importante. Desde acá discurre por todo lo que es el tórax, por el abdomen, y termina con sus ramas terminales, que ya vamos a nombrar, a nivel de la cuarta vértebra lumbar, donde se va a dividir en 3 ramas terminales. ¿Bien? Entonces, dijimos, vamos a repasar. El origen tiene el origen en su corazón. Si tenemos que ser más precisos, vamos a decir en la base del corazón. Y la base está dada por los atrios. ¿Bien? De ahí se divide en, digamos, realiza todo su recorrido, llega hasta la cuarta vértebra lumbar y se divide en 3 ramas terminales. ¿Bien? Vamos a decir que para estudiarla hay que dividirla, por supuesto, porque es una arteria muy grande y muy importante y no se nos debe olvidar ningún tipo de división. ¿Bien? Entonces, vamos a dividirla en varias partes. Primero vamos a tener el callado, que es este, ¿sí? Entonces vamos a nombrar como primera porción el callado de la aorta, ¿sí? Que va desde el ventrículo izquierdo hasta a nivel de la cuarta vértebra dorsal, ¿sí? Después vamos a tener otra porción, que es la porción torácica. Vamos a ver en el cursor acá. La porción torácica que va desde la cuarta vértebra dorsal hasta el orificio diafragmático a nivel aproximadamente de la 11ª vértebra dorsal. Y por último vamos a tener la aorta abdominal que va desde el orificio diafragmático, ¿sí?, hasta la cuarta vértebra lumbar, donde se va a dividir en sus 3 ramas terminales. Ahí termina la aorta porque empiezan las ramas terminales. ¿Bien? Entonces, de esta forma vamos a decir que nace del corazón y se divide en 3 partes. Callado de la aorta, aorta torácica y aorta abdominal. ¿Bien? Bueno, acá lo tenemos un poquito más, a esta aorta la hemos sacado de ese tórax para que se entienda un poco mejor. ¿Bien? Podemos decir que, a ver si tengo otro. Entonces, el
callado, que es la primera porción, está formado, tiene una dirección de anterior a posterior, ¿sí? Tiene dos porciones, una porción ascendente, que es la que vamos a nombrar acá, la que vemos acá, esta porción es oblicua, se dirige hacia adelante, o sea, hacia anterior, hacia superior y hacia la derecha, ¿bien? Y después toma una forma vertical, ¿bien? Y después, por otro lado, vamos a tener una porción horizontal, que es cóncava hacia la derecha y atrás, ¿sí? Entonces, si hablamos del callado, vamos a decir que está formado por una porción ascendente, por una porción horizontal. La porción ascendente tienen que saber la dirección que tiene, ¿sí? Por supuesto, podemos decir que es oblicuo primero, hacia anterior, hacia superior y hacia la derecha. Y luego tiene un pequeño trayecto vertical. Y después tenemos una porción horizontal que es cóncava, ¿sí? hacia la derecha y hacia atrás. ¿Bien? Esto conforma el callado de la aorta, que dijimos que iba desde la base del corazón hasta, digamos, la cuarta vértebra dorsal, ¿sí? Bueno, después tenemos la segunda porción, que es la porción torácica, que va desde la cuarta vértebra dorsal hasta, podríamos decir, la 11ª vértebra dorsal, o también podemos decirlo hasta el orificio diafragmático, ¿sí? Esta porción torácica, vamos a decir que tiene dos partes. Desde la cuarta hasta la 7ª u 8ª vértebra dorsal, va a ir siempre por la izquierda de la columna. Y desde la 7ª u 8ª vértebra dorsal hasta la 11ª, se va a poner por delante de lo que es la columna. O sea, su trayecto primero va a ser hacia la izquierda y después por delante de la columna. Por eso también van a variar las relaciones. Y por último tenemos lo que es la aorta abdominal, que va desde el orificio diafragmático a nivel de la 11ª vértebra dorsal hasta lo que es la cuarta, en algunos autores hablan de la 5ª vértebra lumbar, ¿sí? Donde va a terminar con sus ramas terminales, ¿sí? Perfecto. Entonces vamos a empezar a hablar de lo que es el callado de la aorta. El callado de la aorta, como bien les dije, tenía una dirección, dos porciones, una porción ascendente, y soy reiterativa porque esto nos interesa que sepan, y una porción horizontal, ¿sí? Bueno, en cuanto a las relaciones, la porción ascendente, que es esta, podemos decir que tiene relaciones intrapericárdicas y extrapericárdicas. ¿A qué nos vamos a referir acá? Que primero, como nace de la base del atrio izquierdo, esta aorta, todo lo que es el corazón está tapizado por una fibroserosa que se llama pericardio. Entonces, el nacimiento de estos grandes vasos está cubierto por ese pericardio. Por eso decimos que tiene esa porción ascendente, relaciones intrapericárdicas, porque son aquellas que se encuentran cubiertas por este pericardio, y relaciones extrapericárdicas, porque una vez que sale del pericardio, también tiene sus relaciones, es decir, se relaciona, tiene su contacto con órganos más cercanos. ¿Bien? Vamos a decir, y qué es lo que me importa que ustedes sepan del callado de la aorta, vamos a nombrar los vasos que nacen de él, ¿sí? Bien, entonces, como primeras ramas que nacen de la aorta, ¿sí? Las primeras ramas, en este caso vamos a decir colaterales, porque se sigue llamando aorta, estas dos primeras ramas que nacen son las arterias coronarias, izquierda y derecha. Son las primeras ramas que nacen de la porción vertical del callado de la aorta, ¿sí? Eso quiero que lo sepan, porque cuando preguntamos, esta pregunta de examen, ¿cuáles son los vasos que nacen de la aorta? Y si somos más específicos del callado de la aorta, ustedes tienen que saber que las primeras ramas que nace o que da la aorta son las arterias coronarias, tanto derecha o izquierda, que son las que van a irrigar el corazón, ¿sí? Entonces, importantísimo que sepan que nacen
estas arterias coronarias, de la porción vertical del cállado, ¿sí? Después tenemos de la porción horizontal, ¿sí? Vamos a tener también otros vasos muy importantes, como lo es el tronco brachiocefálico. Algunos autores lo nombran como brachiocefálico derecho y otros directamente nombran tronco brachiocefálico porque se sobreentiende que es solo arterial, ¿bien? Después vamos a tener, si nos vamos más de derecha a izquierda, vamos a tener este vaso muy importante, que es la arteria carótida común izquierda, ¿sí? Y después vamos a tener la arteria subclavia izquierda. Entonces, los vasos que salen de la porción horizontal del callo de la aorta son el tronco brachiocefálico, la arteria carótida común y la arteria subclavia izquierda. Y los vasos que nacen de la porción ascendente de la aorta, ¿sí? Son las arterias coronarias derecha e izquierda. ¿Bien? Este es un tronquito que ya lo vamos a ver, que después se divide o se bifurca en dos pasos para ir uno hacia la cabeza y otro hacia el miembro superior. ¿Bien? Bueno, ¿qué más? Puse esta imagen que es muy importante que la sepan, esta imagen, porque de acá nos vamos a dar cuenta por qué yo digo que las arterias tienen relaciones intrapericárdicas y extrapericárdicas. Acá lo que observamos es un corte coronal. Estamos viendo una imagen de un tórax cortado coronalmente, y lo que vemos acá son los pulmones, son las pleuras, y estas son las cisuras que tienen las pleuras. Estos son los pequeños vasitos que discurren por dentro del pulmón. Esto que vemos acá en blanco son el famoso pericardio que estamos hablando, que es el saco fibroseroso que lo envuelve. Esto que vemos acá es el diafragma. Entonces, de ahí decimos que la aorta tiene dos tipos de relaciones, intrapericárdicas y extrapericárdicas. Y acá lo que observamos es la aorta ascendente, ¿sí? Acá no se deja ver bien, pero acá estaría lo que es la arteria pulmonar. Y esto que vemos acá son las venas cavas superiores. Vena cava superior, acá nos vemos la vena cava inferior, y estos son los troncos venosos brachiocefálicos. Bueno, entonces de esta porción horizontal es que van a ser el tronco brachiocefálico, vamos a tener la arteria carótida común izquierda y la arteria subclavia izquierda. ¿Bien? Bueno, vamos a hablar, ramas del callado, se las vuelvo a repetir, coronarias, tronco brachiocefálico, carótida común izquierda y subclavia izquierda. Y esta es una imagen de lo que es el tórax, es un corte sagital, acá vemos esternón, vemos lo que es la columna, acá lo que hemos sacado es el diafragma, esto es el pulmón izquierdo, o sea, estamos viendo el pulmón izquierdo desde su cara medial, este es el lecho cardíaco, o sea, hemos sacado el corazón, y acá lo que podemos ver es cómo acaba esta aorta en forma de, digamos, por encima de otros vasos, como lo son la arteria pulmonar, ¿bien? Y acá vemos el tronco brachiocefálico, ¿sí? Y los otros vasitos que vamos a nombrar, y discurre por el costado izquierdo de la columna, ¿sí? Bueno, vamos a hablar de lo que es el tronco brachiocefálico. Les puse derecho para que no se olviden, pero si no lo nombran, tronco brachiocefálico. Este tronco brachiocefálico va de lo que es la aorta, o sea, nace a nivel de la aorta, a la parte posterior de la articulación externo-clavicular, ¿sí? Acá imagínense que tenemos la articulación externo-clavicular, entonces por detrás hasta ese nivel va a llegar lo que es el tronco brachiocefálico, ¿bien? ¿Qué dirección va a tener? Va a tener una dirección oblicua, como estamos viendo ahí, oblicua, que va de izquierda a derecha, de inferior a superior, ¿sí? Y que se va también hacia atrás un poquito, ¿sí? Y después de ese trayecto, de ese tronquito, va a emitir dos ramas terminales que son las carótidas común derecha y la subclavia derecha, ¿sí? Entonces,
El tronco brachiocefálico emite dos ramas terminales porque se llama tronco hasta que nacen estas dos arterias, que son la carótida común derecha y la subclavia derecha. Bien, esas dos ramas terminales da el tronco brachiocefálico. Bien, perfecto. Vamos a tener también las carótidas comunes, se destinan a la extremidad cefálica, o sea, estas arterias, cuando escuchan estos nombres, carótidas, sepan que son arterias que van hacia la cabeza. Tenemos una derecha y otra izquierda, y acá les pongo este dibujito para que ustedes puedan observar la diferencia de tamaño que tienen, ¿bien? Entonces, la carótida común derecha es un poco más corta, y la izquierda es más larga. ¿Por qué? Porque como todo lo que es la aorta y el corazón está hacia el lado izquierdo, entonces necesita de este pequeño tronco, esta ayudita, en este caso del tronco brachiocefálico, para que el nacimiento de los vasos sea, digamos, equiparativo. Entonces, la carótida común derecha nace del tronco y es un poco más corta. Y la carótida común izquierda va a nacer directamente del callado y es un poco más larga. ¿Bien? ¿Qué podemos decir de estas dos arterias? Que al llegar al borde superior de lo que es el cartílago tiroides, ¿sí? Cartílago tiroides, estas dos arterias, tanto la derecha como la izquierda, se dividen en dos ramas. Va a dar dos ramas. Una rama que se va a ir hacia la parte interna y otra que se va hacia la parte externa, ¿sí? Entonces, las carótidas comunes, dijimos, la derecha tienen que saber de dónde nace, del tronco brachiocefálico, y la izquierda nace directamente de la porción horizontal del callado, y llegan a la parte superior de lo que es el cartílago tiroides y se dividen en dos ramas. Esas dos ramas se llaman carótida externa y carótida interna, ¿sí? Creo que tengo acá, perfecto. La carótida externa, que es la que estamos viendo aquí, va de lo que es el borde superior del cartílago tiroides, ¿sí? Cartílago tiroides, chicos, no se olviden, acá lo vamos a ver. Este es el cartílago tiroides, ¿sí? Esta imagen que tenemos acá en blanco y negro, este va a ser el cartílago tiroides, y acá lo estoy viendo en una vista lateral, ¿sí? Entonces, va del borde superior del cartílago tiroides, ¿sí? Al cuello del cóndilo del maxilar inferior. Sube, digamos, asciende hasta el cuello del cóndilo. Acá, este es un corte coronal, para que ustedes se puedan dar cuenta. Este es el maxilar superior, que está cortado, entonces va hasta el cuello del cóndilo. Y acá, por ejemplo, si ustedes lo ven, dentro de todas las partes musculares, este es el maxilar inferior, y acá tenemos el cuello del cóndilo. Entonces va desde la parte superior, cartílago tiroides, hasta el cuello del cóndilo. ¿Cómo se llama esa arteria? Carótida externa, ¿sí? ¿Qué más podemos decir de esta arteria? Que ahí está, se divide en 6 ramas colaterales y 2 ramas terminales, ¿sí? Por ahora las vamos a nombrar, no es necesario que ustedes las sepan, ni más ni menos, pero bueno, por ahí es importante que sepan que las ramas colaterales son las que van a nacer de este tronquito principal, o sea, van para un lado y para el otro, y las ramas terminales son las que le dan punto final a este nombre de carótida externa, ¿sí? Las ramas terminales son la temporal superficial y la maxilar interna, o sea que esta arteria se bifurca en esas dos ramas, y las ramas colaterales, esos pequeños vasitos que va a ir emitiendo, son la tiroidea superior, que va hacia la parte superior de la tiroides, la lingual, la arteria facial, la arteria occipital, la arteria auricular posterior y la faringe inferior. ¿Bien? Yo no los voy a marear con eso y tampoco es necesario que se lo sepan, pero sí por ahí en un final saber algunos nombres. Bueno, dijimos que también estas carótidas comunes llegaban al borde superior del cartílago tiroides y se dividían en dos ramas.
en una externa, que es la que acabamos de nombrar, y en una interna, ¿sí? La interna, tienen que saber que va desde el borde superior del cartílago tiroides, que acá lo vemos, a ver, ahí está. Este es el borde superior del cartílago tiroides, este es el cartílago tiroides, que después vamos a estudiar. Desde ahí va a la base de lo que es el cerebro, a la base del cerebro, ¿bien? Entonces, esta arteria carótida interna es la que se mete hacia la cabeza, si bien la otra también es interna, pero la otra tiene digamos, la función de irrigar los órganos que están por fuera de lo que es el cráneo, mientras que esta carótida interna se introduce en el cráneo, ¿sí? Y lo que tenemos que saber es que las ramas colaterales son una arteria oftálmica, que esta arteria a su vez da 11 ramas colaterales más, que no nos interesa saber ahora, y las ramas terminales, que en este caso son muy importantes que sepan, van a ser la arteria cerebral anterior, ¿sí?, que va a irrigar toda la parte anterior del cerebro, la arteria cerebral media, muy importante, los lóbulos laterales, la comunicante posterior y la coroidea anterior, ¿sí? Nada más que estos nombrecitos, ¿bien? Bueno, después dijimos que también existían otro tipo de arterias, como por ejemplo la subclavia. La subclavia nace de la parte posterior de la articulación esternoclavicular, si bien dijimos acá, ¿sí?, tenemos una subclavia derecha y una subclavia izquierda, entonces imagínense que acá viene la clavícula y acá está el esternón, ¿sí? Acá, de la articulación esternoclavicular, por detrás van a ser la arteria subclavia, ¿sí? Nace ahí y llega hasta la parte media de lo que es la clavícula, ¿sí? Es un trayecto muy chiquito, pero en su trayecto tienen que saber que da 7 ramas colaterales, ¿sí? Y acá le puse su salvedad porque la subclavia derecha nace también del tronco brachiocefálico, mientras que la izquierda nace directamente de la aorta, ¿bien? Bueno, como dijimos, acá les muestro, las ramas colaterales de la subclavia se dividen en ascendentes, en descendentes y en externas, ¿sí? Las ascendentes, que son las que me interesó marcar a mí, en este caso es la arteria vertebral, que es una arteria muy importante porque después van a ver que vamos a nombrarla para todo lo que es la irrigación de la cabeza. Esta arteria es muy importante, ustedes vieron el año pasado en Anatomía 1, que discurre por los agujeros transversos, ¿sí?, de las vértebras cervicales, ¿bien? Esta es la arteria vertebral, ¿bien? Y también, como otro ramo ascendente, vamos a tener la arteria tiroidea inferior, que esta directamente va a la glándula tiroides. Si bien acá tenemos el cartílago, esta va a irrigar la glándula tiroides. ¿Cuáles van a ser las otras ramas de la subclavia? Las descendentes, como por ejemplo una muy importante que es la mamaria interna. También vamos a encontrar el intercostal superior, y otras que se van a ir hacia afuera, que se denominan externas, que son la escapular superior, escapular posterior y cervical profunda. ¿Bien? De estas, las que más le marqué es esta que me interesa, y esta, bueno, para acompañar la descripción de esta arteria ascendente, le puse esta fotito, pero la que más me interesa que sepan es de dónde nace la arteria vertebral, que ya saben, de la subclavia. Bueno, después vamos a tener la arteria axilar. La arteria axilar, que va desde la parte media de la clavícula, o sea, donde termina la subclavia, y llega hasta el borde inferior del pectoral mayor, ¿sí? De esta arteria podemos decir que tiene un trayecto oblicuo hacia abajo y afuera, y se va hacia el hueco axilar, y va a dar 5 ramas colaterales, que acá las nombramos: acromiotorácica, torácica inferior o mamaria externa, que la van a sentir nombrar mucho, la escapular inferior, la circunfleja anterior y la circunfleja posterior, ¿sí? Yo acá voy a cortar, digamos, no voy a continuar porque
lo que sigue son los miembros superiores. Si bien hay arterias que son importantes, pero como nosotros nos interesa ver toda la parte de tórax y abdomen, vamos a hacer hincapié en lo que es aorta, todas las arterias que van a llegar hacia el tórax y el abdomen, ¿sí? Sepan que de axilar, después sigue la arteria humeral, después encontramos la arteria radial, la arteria cubital, se forman arcos palmares, y ahí terminaría lo que es la circulación, pero es muy amplio, entonces no lo vamos a continuar. Bien, vamos a seguir con lo que, otro tema que nos importa y que estaría buenísimo que le den mucha, digamos, que aprendan, que es la arteria, la otra porción de la aorta, que es la aorta torácica, ¿sí? A esta sí le vamos a dar importancia, y la que viene también. Bueno, la aorta torácica podemos decir que va desde la cuarta vértebra dorsal, ¿sí? Acuérdense que el callado terminaba en la cuarta vértebra dorsal, desde ese punto va a llegar hasta la 11ª vértebra dorsal, o también podemos decir el orificio diafragmático, ¿bien? Bueno, dijimos que esta arteria en un primer momento, esta porción de la aorta, va a ir por el lado izquierdo de la columna, desde la cuarta vértebra hasta la 7ª u 8ª vértebra dorsal, va primero por el lado izquierdo de la columna, y después se va cruzando a medida que va descendiendo por delante de la columna, desde la 8ª vértebra dorsal hasta la 11ª vértebra dorsal, ¿sí? Ese es el recorrido que hace, ¿bien? ¿Qué vamos a decir de esta arteria? No, es importante sí porque tiene sus órganos nobles que la rodean. Discurre por el mediastino posterior. Si ustedes vieron mediastino, que lo dividimos para estudiar anatómicamente, tenemos un mediastino anterior y un mediastino posterior, entonces podemos decir que la aorta torácica va por el mediastino posterior. ¿Bien? ¿Cuáles van a ser las ramas que van a dar? ¿Sí? Las ramas de la aorta torácica son las ramas bronquiales, que son muy importantes porque estas son las que le dan la irrigación al corazón, perdón, al pulmón. Tenemos también ramas esofágicas medias, ramas mediastínicas y también ramas intercostales. ¿Bien? Bueno, vamos a empezar describiendo un poquito lo que son las arterias bronquiales. Estas arterias bronquiales son muy importantes, ¿sí? Nacen de la parte inferior del callado o de la parte superior de la aorta torácica, o sea, acá. Yo acá les marqué en este dibujo que encontré, les puse de esta forma, ¿sí? ¿Cuántas son? Podemos decir que son, depende del autor, una para el pulmón derecho y dos para el pulmón izquierdo. Les digo depende del autor porque algunos autores hablan de que son 3 para el pulmón derecho y 2 para el pulmón izquierdo. ¿Qué sucede? Que esa única arteria que va para el pulmón derecho después se trifurca y se transforma en 3 vasitos que van a cada uno de los lóbulos, ¿sí? A cada uno de los segmentos. Y 2 directamente para el pulmón izquierdo, ¿sí? ¿Qué va a pasar? Ahí está. Estas arterias bronquiales van a penetrar en los que son los pulmones, entran por un lugarcito que se denomina ilio, digamos un lugar de entrada, penetran en los pulmones y se ramifican, ¿sí? Como, al igual que los bronquios. Pueden dar ramificaciones también a órganos vecinos, linfáticos o tráquea, pero en número podemos decir que de derecha es una y de izquierda son 2, ¿sí? ¿De dónde van a nacer? De la parte más inferior del callado o más superior de la aorta torácica, ¿bien? Es importante. Importante porque irrigan el pulmón. Por más que se llamen arterias bronquiales, irrigan el pulmón. Le da la irrigación nutricia a estos dos pulmones, que son órganos muy importantes. ¿Bien? Bueno, vamos ahora con las arterias esofágicas medias. Estas arterias esofágicas medias nacen de la cara anterior, yo acá les puse, también les remarqué, nacen de la cara anterior de esta aorta torácica, son vasitos muy delgados,
y se van a distribuir por el esófago. Miren, si acá vemos el dibujo, tenemos, esta es la aorta, esto que tenemos acá es tráquea, esto es la bifurcación de la tráquea y el nacimiento de los bronquios, y lo que está por detrás, este conducto, que nace a nivel de lo que es la cabeza y termina a nivel del abdomen, muy largo, es el esófago, ¿bien? Entonces, estas arterias esofágicas medias tienen la función de irrigar el esófago en su parte media, ¿bien? Discurre por ese esófago, podemos decir que son en número de 5 a 7 arterias que se unen o se anastomosan. Por arriba, estas arterias esofágicas se unen con las arterias esofágicas superiores, que vienen de la tiroidea inferior, y por debajo, estas esofágicas medias se unen con las esofágicas inferiores, que son ramitas de la diafragmática inferior y la coronaria estomáquica, que acá la marcamos, ¿sí? Bien. ¿Qué otra arteria, otra, digamos, colateral va a dar la aorta torácica? Las arterias mediastínicas, las mediastínicas posteriores. Estas arterias nacen de la cara anterior de la aorta, ¿sí? Descendente. Son numerosas, podemos decir que son muchas, pueden llegar a ser 15 a 20, en algunos depende del autor, y se pierden en lo que es el mediastino posterior, ¿sí? ¿Para qué sirven estas arterias? Para irrigar lo que son las pleuras, el pericardio, los ganglios linfáticos, y también pueden llegar a irrigar los pilares del diafragma, ¿bien? Y por último, las ramas de la aorta torácica que tenemos son las arterias intercostales, ¿bien? Estas intercostales podemos decir que son 12 a cada lado, pero que en realidad aquellas que nacen de la aorta torácica son entre 9 a 10, ¿sí? Las 2 o 3 primeras provienen de lo que son la intercostal superior, que es rama de la subclavia. Por eso vamos a hablar de que las intercostales son de 9 a 10, ¿sí? A cada lado, ¿bien? Estas 9 a 10 últimas son emitidas por esta aorta, quiero que lo sepan, nacen de la cara posterior, cerca de lo que es la línea media, ¿sí? Y siguen por un espacio intercostal horizontalmente, ¿bien? Esto es lo que vamos a ver acá, este trayecto, o esta esquemita que yo les marqué acá, es importante que lo sepan también, ¿sí? ¿Qué es lo que vamos a decir de estas arterias? Vamos a decir que al llegar a los agujeros de conjunción, estas arterias intercostales dan ramas que se llaman posterior, dorsal, dorsoespinal o duroespinal, ¿sí? Estas a su vez van a dar otras pequeñas ramitas que son espinal o vértebro-medular y dorsal o músculo cutáneo. Y por otro lado se va a dividir en una rama anterior que es la intercostal propiamente dicha, ¿bien? Entonces, de esta forma, podemos decir que, a ver, acá les pongo un dibujito, que estas intercostales, también podemos decir que al estar la aorta del lado izquierdo, son más largas las derechas que las izquierdas, ¿sí? Nacen, rodean la cara anterior de lo que son los cuerpos vertebrales, por eso puse esta imagen. Entonces nacen, rodean la cara anterior de estos cuerpos vertebrales y llegan a los espacios intercostales, ¿sí? Y dijimos que se dividen en dos ramas. En una rama posterior, acá la vemos, ¿sí? Y en una rama anterior. La rama posterior, ¿sí? Dorso espinal, rama dorsal o duro espinal, que se divide a su vez en dos ramas, ¿sí? Estas ramitas se llaman espinal o vértebro-medular, que va a entrar en lo que son las vértebras y conducto vertebral que irriga. Y también tenemos una rama dorsal o musculocutánea, perdón que no lo puedo marcar acá, dorsal o musculocutánea que se dirige hacia atrás. Esta ramita dorsal o musculocutánea, como ustedes lo ven acá, corre por las apófisis transversas y llegan a los músculos y tegumentos del dorso. ¿Bien? Por otro lado, dijimos que tiene una rama anterior, que es la intercostal propiamente dicha.
es mucho más voluminosa, se dirige hacia afuera del espacio intercostal y lo va a recorrer. Y acá como nosotros observamos y como estudiamos en las costillas que tiene un canal subcostal, por ahí va a ir el paquete básculo nervioso de la costilla, que ahí lo remarco y es muy importante que lo sepan, va a ir en ese orden. Vena, arteria y nervio intercostal. ¿Está? Bueno. Entonces, dicho esto de la aorta dorsal, la aorta torácica, vamos a pasar ahora a lo que es la aorta abdominal. De la aorta abdominal tiene muchas más ramas. Vamos a dar algunas principales. Tampoco queremos marearlo, pero es un tema muy largo, ¿sí? Entonces yo he tomado algunas cosas principales que me gustaría que ustedes sepan. Decimos que esta aorta abdominal iba desde la 11ª vértebra dorsal o el orificio diafragmático hasta la 4ª vértebra lumbar, ¿sí? Bueno, cuarta o quinta también pueden, según el autor. Esta aorta abdominal es la porción terminal de este vaso, ¿sí? Y está recorriendo todo lo que es el abdomen, la parte posterior del abdomen. Va pegado a lo que es la columna, se encuentra siempre, vamos a tenerla por detrás de lo que es el peritoneo, que es una serosa que está tapizando todo el abdomen, ¿bien? Entonces va por detrás de esa serosa. Empieza desde el lado izquierdo y termina siempre por delante de la columna, ¿sí? Podemos decir que también está envuelta por una capa celulosa con muchos nervios y tiene estos nervios que los rodean se llaman nervio plexo preaórtico, ¿bien? Bueno, ¿qué podemos decir de esta aorta abdominal? Tiene mucho para hablar. Lo que vamos a empezar a decir es que tiene ramas colaterales que se dividen en dos. Por un lado vamos a tener las ramas parietales y por el otro lado las ramas viscerales. Cuando hacemos referencia a las ramas parietales, vamos a decir que son ramas que se dirigen hacia las paredes de este abdomen. Y una de las paredes del abdomen va a estar dada por el músculo diafragma y los músculos en la región posterior, ¿sí? Y por otro lado, las ramas viscerales van a ser aquellas que van a estar destinadas a nutrir los órganos. Entonces, para estudiarlas las dividimos en dos. Vamos a ver acá el dibujo, un dibujo esquemático, representativo, para que ustedes puedan observar todo lo que son las ramas. Las ramas parietales van a ser las arterias diafragmática inferior, o también se la puede encontrar como arteria frénica. Vamos a tener las arterias lumbares, ¿sí? Que acá no las vemos porque nacen a nivel lateral y bien posterior, ¿sí? Las arterias lumbares. Después vamos a tener esta arteria muy importante que nace de la cara anterior, que es el tronco celíaco, que ya vamos a ver que se divide en 3 grandes arterias. Por debajo vamos a ver lo que es la arteria mesentérica superior, que es esta. Tiene una imagen característica y es larguita. Vamos a ver también las arterias capsulares, capsulares medias o suprarrenal. Vamos a tener también la arteria renal, que es esta, que se dirige hacia los riñones. Después vamos a tener las arterias gonadales, ¿sí? O genitales también, o espermáticas o uterováricas, según sea hombre o mujer, lo que estemos describiendo. Y también vamos a tener por último las arterias mesentérica inferior. ¿Bien? Todas estas son ramas colaterales de la aorta abdominal. Y como ramas terminales vamos a tener la arteria ilíaca derecha, común, derecha e izquierda, y acá no le dibujaron, pero puede o no estar también la arteria sacra media. ¿Bien? Bueno, vamos a empezar a describir los ramos parietales de lo que es la aorta abdominal. Los ramos parietales vamos a tener como primera instancia las diafragmáticas inferiores.
Estas arterias son dos, una de cada lado, una derecha y una izquierda, nacen por debajo de lo que es el diafragma, y son bastante largas, miden aproximadamente 15 milímetros de longitud. Se van a dividir en dos ramas, ¿sí? Derecha e izquierda. La arteria diafragmática derecha, podemos decir que se dirige a la parte posterior del orificio de la vena cava inferior, describe una pequeña curva cóncava hacia la derecha y origina también a su vez tres ramas, que son las colaterales, que van a ir una para la parte posterior del diafragma, otra que va a irrigar la parte posterior del centro frénico y otra que va a ir a la cápsula suprarrenal, ¿sí? Esas son las tres arterias colaterales de la diafragmática inferior, ¿sí? Y las terminales también son muy importantes, que son tres. Vamos a tener la posterior e interna, que se va a dirigir a la cúpula diafragmática, la media, que pasa por el lado derecho del orificio de la vena cava inferior, y va a acompañar en su recorrido al nervio frénico para irrigar lo que es el diafragma y el pericardio. Y por último, la arteria anterior, que pasa por el lado derecho del orificio esofágico, recuerden que este es el orificio anterior, llega al centro frénico, a la parte anterior y lateral del diafragma, ¿bien? Esas van a ser las ramas de la diafragmática inferior. Lo que es importante que sepan, que esta arteria nace de la aorta abdominal, es una arteria parietal, y tenemos tanto una derecha y una izquierda, ¿sí? Si no se acuerdan mucho de los colaterales y las terminales, no importa, pero que sepan ese recorrido y esa curva, esa concavidad hacia inferior que tiene, ¿bien? Vamos a también describir la arteria diafragmática inferior izquierda, ¿sí? Esta arteria diafragmática inferior es casi más bien vertical, ¿sí? La otra era un poco más ascendente y esta es más bien vertical. Va a llegar a lo que es el borde izquierdo del orificio esofágico. Se divide en dos ramas, en una rama anterior y posterior, ¿sí? La anterior es paraesofágica para el centro frénico y la parte anterior, anterolateral e izquierda de la cúpula diafragmática, y la posterior va a irrigar la parte posterior e izquierda del diafragma, ¿sí? Y también tiene tres ramas colaterales, que son una para los pilares y la parte posterior del diafragma, otra ramita colateral que es para las arterias capsulares superiores izquierda, y otra ramita que es para la cara posterior del esófago y la tuberosidad mayor del estómago, ¿sí? Es una ramita gastroesofágica. Bien, si no se saben, como digo, las colaterales y las terminales, sepan que por lo menos el recorrido de lo que es la arteria diafragmática inferior izquierda, ¿bien? Y sepan que es una rama parietal. Bueno, vamos a tener otras ramas también. Yo les pongo número. En el número 1, entonces tenemos las arterias diafragmáticas inferiores. Como número 2 vamos a seguir con las arterias lumbares. Estas arterias lumbares también son ramas parietales. Podemos decir que se comporta de la misma forma que se comportan las arterias intercostales, o sea, se discurren transversales, nacen de la cara posterior de la aorta abdominal, se dirigen en sentido horizontal o transversal por las apófisis transversas, y podemos decir que son 5 de cada lado. Como son 5 espacios intertransversos, estas arterias van por esos espacios intertransversos. Yo acá les puse esta imagen en un corte sagital. Acá diferenciamos la lumbar número 1. Entonces ahí tenemos la primera, ¿sí? Lumbar. La lumbar número 2, la segunda arteria lumbar, y así, ¿sí? ¿Qué más podemos decir de estas arterias? Después del nacimiento que tienen, ¿sí? Que dijimos que era de la cara posterior, se dividen en ramos terminales, en dos ramitos terminales. Ahí está. Estos dos ramos terminales son
posterior o dorsoespinal que envía un ramo espinal al agujero de conjunción, va a entrar por el canal vertebral y se distribuye por los músculos sacrolumbares. Y otra ramita anterior o abdominal o lumbar propiamente dicha que está destinada para los músculos de la pared abdominal anterior. ¿Bien? Entonces, como yo les dije, las parietales van a irrigar las paredes de lo que es la cavidad abdominal. ¿Bien? En este caso, las lumbares irrigan todas las partes de los músculos posteriores y anteriores. Bueno, ahora como número 3 vamos a tener las ramas viscerales, ¿sí? Y la primera arteria que me tiene que, si vamos de superior a inferior, vamos a encontrar la arteria, digamos, el tronco celíaco, ¿bien? Bueno, este tronco celíaco es, digamos, es muy importante que ustedes lo sepan, es, digamos, una de las arterias principales y la vamos a distinguir porque nace de la cara anterior de la aorta, por debajo del cuerpo de la segunda vértebra dorsal, ¿sí? Mide aproximadamente 8 a 15 milímetros, ¿sí? de longitud, y luego de ese trayecto, o sea, un centímetro y medio, luego de ese trayecto se va a dividir en 3 ramas terminales, que son la arteria hepática, la arteria esplénica y la arteria coronaria estomáquica o gástrica izquierda. Acá se las marco. Esta es la arteria hepática, esta es la arteria esplénica y esta es la coronaria estomáquica. ¿Bien? Esto lo que vemos es un corte coronal. Acá estamos cortando el hígado, ¿sí? Vamos viendo y les voy presentando los otros órganos. Este que vemos acá es el vaso. Esto que observamos acá es el riñón, tapado con su cápsula, ¿sí? Esto es el duodeno, que es la primera porción del intestino delgado, y esto que vemos acá es, digamos, el esófago. Bien, acá hemos sacado lo que es el estómago para poder observar este tronco celíaco. Bien, entonces es una de la primera arteria visceral, que sería, yo la tengo como número de orden número 3, para no olvidarme, de acuerdo a cómo van naciendo, y podemos decir que es muy importante porque da estas 3 ramas principales, que son la arteria hepática, la esplénica y la coronaria estomáquica, o también la pueden encontrar como gástrica izquierda. ¿Bien? Bueno, vamos a describir un poquito cada una. Me agito un poco. Bueno, la arteria hepática, que es la primera ramita que se desprende de este tronco celíaco, se encuentra digamos, va hacia la cara anterior y hacia el lado derecho, ¿sí? Pasa por debajo del lóbulo de Spiegel, que es uno de los lóbulos que tiene el hígado, luego se hace superior, se va hacia arriba, se hace bien vertical y discurre por el epiplón menor, delante de lo que es la vena porta y a la izquierda el colédoco, para meterse lo que es el hilio hepático. Si nosotros lo tenemos que ver acá, este es el tronco celíaco y esta es la arteria hepática. ¿Bien? Entonces dijimos que discurre entre la vena porta, que está por detrás, y el colédoco, que está hacia la derecha. ¿Sí? Acá, sí, este es un corte que yo puedo ver, un corte axial, y yo puedo ver de este corte que tengo hacia atrás la vena porta, hacia adelante y a la derecha el colédoco, y la arteria hepática está de este lado. ¿Sí? Bueno, el hilio, chicos, cuando yo hablo de hilio, es el lugar por donde entran y salen vasos de todos los órganos que son irrigados, ¿sí? Entonces, si yo digo hilio hepático, es el lugar por donde entran y salen estructuras de diferentes tipos, en este caso vasos. Hilio del hígado, ¿bien? ¿Cuáles van a ser las ramas que tiene esta arteria hepática? Y se las pongo acá. Las ramas que tiene son 3 colaterales. Tiene, por un lado, la arteria pilórica, ¿sí? La arteria pilórica, que estaría por acá, si bien acá no se dibuja en este dibujito que encontré, no está porque es muy chiquitita, ¿sí? Nacería por acá. Esta arteria pilórica va hacia el píloro, ¿sí?
Esto que vemos acá en rosa es perdón, el estómago, y el estómago tiene partes. Cuando estudiamos vamos a ver. Esta parte final que tiene el estómago, esta última porción, se llama pílora. Entonces la arteria pilórica viene por acá, ¿bien? Entonces, esta arteria pilórica se destina para el píloro, que corresponde al estómago, y se van a estomosar con lo que es la coronaria estomáquica o gástrica izquierda, que es esta, que es la otra parte del tronco celíaco, ¿sí? También vamos a decir que otra arteria que va a dar, otra arteria colateral, va a dar la gastroduodenal, ¿sí? Esta gastroduodenal, que es lo que tenemos acá, esta, muy importante, baja por detrás de lo que es la primera porción del duodeno, que es este, ¿sí? Y se divide en dos ramas. Una que se llama gastroepiploica, ¿sí? Que es esta. Esta es la gastroepiploica, derecha, que se va hacia lo que es la curvatura mayor del estómago. Esta es la curvatura mayor del estómago, y se va a unir con la gastroepiploica izquierda, con esta que venía de acá de la esplénica, ¿sí? Entonces ahí vamos viendo cómo coronan el corazón, o sea, el estómago, cómo envuelven ese estómago. Y después vamos a tener lo que es la pancreático duodenal, que es esta que vemos acá, pancreático duodenal. Como el nombre lo indica, van a estar dirigidas hacia lo que es el páncreas y el duodeno. Van a irrigar lo que es más que todo la cabeza, el páncreas y el duodeno, ¿bien? Y por último vamos a tener también otra ramita muy importante que tiene esta arteria, que es la arteria cística, ¿sí? Esta arteria cística es muy importante, estaría por este lado, digamos, por acá, acá. Nace a nivel de lo que es el ilio y va por el cuello de la vesícula biliar, ¿sí? Lo van a escuchar nombrar a este órgano que es la vesícula biliar. Entonces, para ella sirve la arteria cística, ¿bien? Entonces, sepan nada más las ramas colaterales, pilóricas, gastrodenal y cística, que corresponden a la arteria hepática. Después, cuando veamos irrigación de los órganos, vamos a estudiar un poquito más. Bueno, después tenemos como segundo tronquito, segunda arteria muy importante que nace del tronco celíaco, va a ser la arteria esplénica, ¿sí? La arteria esplénica es esta que vemos acá, que se destina al vaso, ¿sí? Entonces, esta arteria esplénica va de derecha a izquierda, sigue por el borde superior de este órgano que tenemos acá, que es el páncreas. Es muy inflexuosa, van a ver que no es de derecha, sino que tiene bastantes imperfecciones, y penetra en lo que es el epiplón gastroesplénico para terminar en la cara anterointerna del vaso. Acá el vaso no está ejemplificado. ¿Cuántas ramas va a dar colaterales? Acá las puse, ¿sí? Las ramas colaterales son 3. Vamos a dar las arterias pancreáticas, que nacen de la parte superior, ¿sí? Nacen por arriba de lo que es el páncreas, son vasitos muy pequeños. Vamos a dar también la arteria gastroepiploica izquierda, que sigue la curvatura mayor. Miren, es esta la gastroepiploica izquierda, sigue la curvatura mayor del estómago. Ay, perdón. Ahí está. Sigue la curvatura mayor del estómago y se une con la gastroepiploica derecha que venía de la hepática, ¿sí? Y también va a dar pequeños vasos, unos vasitos muy cortitos que no tienen, no podemos decir la cantidad, pero que van hacia la porción izquierda de la tuberosidad mayor del estómago. Esta es la tuberosidad mayor del estómago, entonces dan pequeños vasitos cortitos que van a llegar hasta este lado. Bueno, otra arteria muy importante que tienen que saber de lo que es el tronco celíaco es la coronaria estomáquica, o también se llama gástrica izquierda, ¿sí? Bueno, acá no nombré los vasos terminales que tiene esta arteria esplénica, perdón, no me maten, son de 4 a 5, y van a penetrar por el hilio de este vaso y se distribuyen o se ramifican en ese órgano, ¿bien? Bueno, coronaria estomáquica o gástrica izquierda, primero se dirige, esta que vemos acá,
primero se va a dirigir hacia arriba, ¿sí? Y cerca de lo que es el cardias, que es este nivel, este es el cardias del estómago, se vuelve, se incurva y baja bruscamente, desciende por lo que es la curvatura menor del estómago, ¿sí? Para unirse con lo que es la arteria pilórica que venía de acá de la hepática, ¿sí? Bueno, esto vendría a ser lo que es la arteria coronaria estomáquica. Ramos no los anoté, pero los ramos colaterales de esta arteria van a ir, son pequeños vasitos que van a ir hacia la porción abdominal del esófago, acá, de acá van a ir algunos vasitos que van a ir hacia el esófago, ahí, acá terminaría el esófago, entonces estos vasitos hacen esto, hacia la región cardíaca también del estómago, hacia la porción del estómago que está, digamos, a cada lado de lo que es la curvatura menor. ¿Bien? Entonces, esos son los vasitos colaterales que da esta coronaria estomática. ¿Bien? Bueno, continuando con estas arterias viscerales, como cuarto lugar vamos a nombrar a lo que es la mesentérica superior, si vamos descendiendo. Esto que vemos acá es el tronco celíaco cortado. Por debajo vamos a ver inmediatamente esta arteria, que es la arteria mesentérica superior. Yo acá les anoté los vasitos, ¿sí? Pueden o no nombrarlo, me interesa que se enfoquen en lo que es la arteria. Nace por debajo del tronco celíaco, va por detrás de lo que es el páncreas, por eso me interesó ponerles esta imagen, este es el páncreas, entonces nace por debajo del tronco celíaco y discurre por detrás, posterior al páncreas, ¿bien? Cruza la tercera porción del duodeno, esta es la tercera porción del duodeno, y se va a introducir en lo que es el mesenterio. Para terminar, en lo que es el intestino delgado, ¿sí? El mesenterio es una dependencia del peritoneo que vamos a ver más adelante, ¿bien? Y se va a introducir entonces en el intestino delgado, ¿sí? Cuando estudiemos irrigaciones van a saber que esta arteria influye muchísimo en lo que es el intestino delgado y parte de lo que es el colon derecho, ¿bien? Bueno, tiene una concavidad hacia el lado derecho en todo lo que es su recorrido, siempre va a ser descendente. Acá a este nivel es lo que llamamos, y lo que van a ver que el doctor Granero va a hablar del compás aórtico mesentérico, porque la aorta sigue descendiendo y esta arteria emerge desde la aorta y baja, ¿sí? Con un largo trayecto. Entonces eso se le llama compás aórtico mesentérico. Las ramas colaterales que va a dar esta arteria, acá se las anoté para no olvidarnos, son las arterias pancreáticas, ¿sí? Que van a estar destinadas para la cara posterior del páncreas, las arterias duodenales, que son para la tercera y cuarta porción del duodeno, porque son las estructuras que tiene más cerca, la pancreático duodenal, acá se me pifió, digamos, la escritura, pero es pancreático duodenal, ¿sí? Esta se une a la pancreático duodenal que viene de la gastroduodenal, que era una ramita de la hepática. Va a dar también las arterias cólicas de derecha, ¿sí? Que nacen a la derecha de esta arteria y van a dar tres ramas, cólica superior, media e inferior, que van a estar destinadas a lo que es la mitad derecha del colon transverso, para el colon ascendente, y también estas van a formar como unos arcos de concavidad hacia los colon, ¿sí? Todos ellos, todas estas arterias cólicas, se destinan a la porción del colon, ¿sí? Ascendente y descendente. Vamos a ver cuando estudiemos mesentérica inferior, las cólicas izquierdas, por eso les digo que presten atención. Y también tenemos las arterias yeyunales. Las arterias yeyunales nacen a la izquierda del mesenterio, de la mesentérica, perdón, y forman una serie de arcos que se dirigen hacia el intestino delgado. ¿Bien? Perfecto. Vamos a ver también otra de las ramas viscerales, y me voy a apurar un poquito porque si no, no voy a terminar.
Se llaman arterias suprarrenales o capsulares medias, que como vemos acá en color rojo, son muy chiquititas, son una izquierda y una derecha, están destinadas a las cápsulas, ¿sí? Que están por encima de los riñones, nacen a cada lado de la aorta, por debajo de la mesentérica superior, se distribuyen en la parte media de las cápsulas suprarrenales, ¿sí? Nada más vamos a decir que irrigan las glándulas suprarrenales. Bueno, otras arterias muy importantes, como número 6 que vamos a nombrar, es la arteria renal. La arteria renal del lado derecho y la del lado izquierdo. Acá lo puse en color para que se entienda. Estas son las arterias renales. Esta es la izquierda y esta es la derecha. Estas son las dos arterias que más se notan, ¿sí? Son bastante voluminosas, muy voluminosas, una derecha y otra izquierda, que van a ir una para el riñón derecho, acá, y una para el riñón izquierdo. Van a nacer a los laterales de lo que es la aorta, ¿sí? Por delante de la primera vértebra lumbar, y descansan sobre lo que es el músculo psoas. Acá vamos a ver, este es el músculo psoas, este que vemos acá. Entonces descansan sobre este músculo psoas, y en el hilio renal, que es esto, este está cortado, es un corte, si bien es cierto, hemos sacado parte del hígado, hemos sacado estómago, hemos sacado intestino para poder estudiar estas arterias renales, también lo hemos cortado acá el riñón, ¿sí? En un corte coronal. Entonces vemos que estas arterias en el hilio renal pasan entre lo que es la vena renal por delante, que es anterior, y la pelvis renal, que es esta estructura del riñón, ¿sí? Entre en lo que es el riñón y el uréter, está la pelvis renal, que está por detrás. Entonces yo acá les hice este ejemplo, que tenemos la vena renal anterior, la arteria renal y la pelvis renal por detrás, ¿sí? Luego se van a dividir, una vez que ingresen o penetren por el hilio, en 3 o 4 ramas terminales que van a estar destinadas al riñón, ¿sí? Y en su trayecto van a dar colaterales, pero muy chiquitas, que son para los ganglios vecinos, para los pilares del diafragma, también unos vasitos muy pequeños que van a ir hacia la pelvis renal, el uréter y la cápsula adiposa, que es lo que está acá marcado en amarillo, ¿sí? Bueno, otras ramas viscerales, me estoy apurando un poquito para que no se me haga tan largo, son las arterias genitales o gonadales, que son bastante largas, ¿sí? Descienden. En el hombre se llaman arterias espermáticas, ¿sí? Se destinan al testículo, y en la mujer las encontramos como arterias uterováricas o también ováricas, ¿bien? Ahí está. Las mostramos, son bastante largas, si ustedes ven, son esas que marcamos acá. Estas espermáticas podemos decir que son anteriores, que van a cruzar el uréter, que es este conducto que vemos acá, cruzan el uréter y el psoas, cruzan por delante del uréter y del músculo psoas, que lo marcamos acá, y se van a introducir en lo que es el conducto inguinal, que ya lo vieron el año pasado, ¿sí? Lo va a recorrer y termina en el testículo y el epidídimo, son estructuras que pertenecen al testículo, ¿bien? Testículo y por encima el epidídimo. Y si hablamos de lo que son las arterias uteroováricas, o también se llaman arterias ováricas, que van a estar destinadas a los ovarios, también nacen a nivel anterior, acá no vemos el nacimiento, pero sería esa. Esta que vemos acá es la mesentérica inferior. Entonces, esta que vemos acá es la uteroovárica. Son anteriores, llegan a lo que es la pelvis. Este es un corte sagital, chicos, para que se entienda. Llegan a la pelvis, se dirigen hacia abajo y adentro, y va a penetrar por el ligamento ancho del útero, que acá no lo vemos, está sacado, ¿sí? Y termina en lo que es el ovario. Miren acá cómo viene directamente de la aorta hasta el ovario. Estos son los ovarios, ¿sí? Acá tenemos las tubas uterinas, esto que vemos acá es útero, esto es vejiga, ¿sí? Y esto es recto. Este es un corte que lo vamos a usar mucho para estudiar todos estos órganos, ¿bien?
De la arteria tubárica, perdón, de esta arteria se va a desprender una arteria que llega hacia las tubas uterinas, o sea, da llamas hacia las arterias, da llamas hacia las tubas, son las arterias tubáricas, y se anastomosan también con un tramito de lo que es la arteria uterina, que es esta que vemos acá en forma de zigzag. ¿Mm? Bueno, no vamos a decir mucho de esas, pero sepan la posición, sepan por debajo de quién está. Por último vamos a tener las arterias dentro de las llamas viscerales, la mesentérica inferior, que es muy importante, yo acá la marqué en rojo, ¿sí? Es muy parecida a lo que es la mesentérica superior, que es esta que está cortada. También tiene una concavidad hacia el lado derecho, ¿sí? Nace antes de que la aorta se bifurque, antes de la terminación del nacimiento de los vasos terminales de la aorta. Entonces por encima nace esta arteria muy importante que es la mesentérica inferior. Dijimos que atraviesa lo que es la fosa ilíaca izquierda y va a terminar a nivel de lo que es la tercera vértebra sacra. Esta arteria se va a situar por lo que es el espesor del mesocolo ilíaco. En su lado izquierdo vamos a observar que se desprenden tres arterias cólicas, superior, media e inferior, muy similares a las que nombramos en la mesentérica superior, también para la mitad izquierda del colon transverso, para el colon descendente y para el colon iliopélvico, ¿sí? Y estas arterias, como dijimos en la mesentérica superior, forman arcos, ¿sí? Que van, al igual que las cólicas derechas, que estos arquitos van a estar destinados a irrigar la mitad izquierda del colon, ¿sí? ¿Cuáles van a ser las ramas terminales? Las ramas terminales de la mesentérica inferior están dadas por las arterias hemorroidales superiores, para la porción superior del recto, que se van a unir a las otras hemorroidales, ¿sí? Bien. Vamos a lo que es las ramas terminales de la aorta, y ya vamos a terminar. Vamos a nombrar, como dijimos anteriormente, a nivel de la cuarta o quinta vértebra lumbar, van a nacer estas ramas terminales, que son la arteria sacramedia, ¿sí? Y las arterias ilíacas primitivas o comunes, que ahora se les llama, ¿sí? Derecha e izquierda. ¿Bien? ¿Qué vamos a decir de estas arterias primitivas? ¿Sí? Podemos decir que la arteria sacramedia nace de la parte media de la aorta y va a pasar por encima de lo que es, por delante sería, de la quinta vértebra lumbar, por delante de lo que es el sacro y por delante de lo que es el coxis. Ahí lo vemos, ¿sí? Va a dar ramas parietales muy parecidas a lo que son las arterias lumbares, para un lado y para el otro. Da ramas viscerales también para la cara posterior del recto y la glándula coxigia de Luschka, ¿sí? Eso nada más vamos a decir. Esta arteria sacramedia a veces no está, a veces es inconstante, ¿sí? Pero sepan que hay que nombrarlo, ¿bien? Por más que no esté. Después vamos a hablar de lo que son las otras ramas terminales, que son las ilíacas primitiva o ilíaca común. Son dos, una derecha y otra izquierda, que son las que les marco acá, que van desde la cuarta vértebra o quinta vértebra lumbar hasta la sínfisis sacroilíaca, ¿sí? Acá, si bien no lo vemos, este es el coxal, ¿sí? Este es el hueso coxal, y acá sería el nivel del sacro a la unión con el hueso ilíaco. Hasta ese nivel llegarían lo que son las ilíacas comunes, ¿bien? Están cubiertas por el peritoneo y el uréter, que es esta estructura que acá está cortado. El uréter en este caso lo cruzan en forma de X a estas arterias por delante, ¿bien? Esta va a descansar, estas arterias vamos a verlas a nivel de la quinta vértebra lumbar y el borde interno del psoas. Este es el músculo psoas, vamos a ver que descansan por encima del borde interno del psoas. Y
la separación entre una y otra, en ilíaca derecha e izquierda, va a formar un ángulo de 65 grados en el hombre y 75 grados en la mujer. ¿Bien? Después, estas ramas ilíacas común, acá al llegar a este nivel, va a dividirse en ilíaca, ¿sí?, interna, ¿bien? Y en una ilíaca externa, ¿bien? La ilíaca interna, vamos a decir que se llama hipogástrica también, se va a meter por lo que es la pelvis y va desde lo que es la sínfisis sacroilíaca, va a descender por lo que es la pelvis menor, y va a dar 11 ramas, son muchas ramas, ¿sí? No sé si las puse acá. Esas ramas se dividen en intrapélvicas, que unas van a ir a la pared, intrapélvicas que van a ir a las vísceras internas y otras que se van a denominar extrapélvicas. Ahí está, me parece que sí las puse. Bueno, la ilíaca interna, esta es una vista posterior, acá estamos viendo el coxal de un lado y del otro, se ha sacado el sacro, y lo que estamos viendo acá es el recto, ¿sí? Las ramas intrapélvicas parietales son la iliolumbar y la sacras lateral, ¿sí? Las ramas intrapélvicas viscerales son la umbilical, la vesical inferior, hemorroidal media, uterina y vaginal, y las ramas extrapélvicas tenemos la obturatriz, recuerden, traspasada la membrana obturatriz, glúteas que van a estar destinadas a los músculos, isquiáticas, ¿sí?, para que va a irrigar toda la parte de los músculos y cerca de lo que es el nervio ciático, y la pudenda interna. No me interesa que sepan estos nombres, sino que sepan que desde la ilíaca común se desprenden dos ramas que son ilíaca interna y ilíaca externa. La ilíaca externa, como vemos acá, es aquella que va por fuera, ¿sí? La ilíaca externa va desde la sínfisis sacroilíaca hasta lo que es el anillo crural. Y emite dos colaterales, una que se va hacia el lado, digamos, interno, que se llama epigástrica, y otra que se va hacia afuera, que es la circunfleja ilíaca. Y de esta arteria va a continuar su curso la arteria femoral. Después vamos a seguir, digamos, como el recorrido de los miembros, que no me quiero meter, y no lo voy a explicar, pero sí sepan que desde la femoral también tenemos femoral superficial, femoral profunda, tenemos arco, tenemos popliteas, tenemos tibial anterior, posterior, peronea, y también vamos a formar arcos plantares, ¿sí?, y pedio. No los quiero aburrir porque esto ya pertenece a otra estructura, pero espero que se haya entendido un poquito el concepto de lo que es aorta, la división, las ramas principales, y que les pusimos un numerito como para que se entienda, y por qué tienen que saber ustedes todas esas ramas principales, ¿sí? Bueno, no los voy a aburrir más, hasta que llegó la clase, nos vemos en la próxima.